Gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Graciela Bianchi. Gracias, señor presidente. Es un tema muy difícil para poder entendernos bien lo que cada uno de nosotros queremos manifestar. Yo gran parte de la intervención del diputado Olivera la comparto, no voy a repetir conceptos que él ya dijo. Creo que en otra oportunidad lo dije, los griegos nos enseñaron bastantes miles de años antes de Cristo que es compatible la democracia interna con el imperialismo. Eso era Atenas. O sea que yo las vocaciones imperiales de los Estados Unidos no las voy a negar, las sufrimos, las vivimos, las estudiamos. Es cierto que en definitiva hoy no existe más la Guerra Fría, hay un mundo multilateral, creo que hay que pensar de otra manera para poder entendernos, no para ceder frente al avasallamiento de los Estados Unidos, ni de nadie, ni de China, ni de Rusia, ni de Irán, de nadie, de nadie. Eso tiene que quedar claro. Estoy inevitablemente queriendo recordar que cuando el 12 de octubre del 2016 yo hice la interpelación por la situación de la educación pública, puse una foto que a mí me había golpeado mucho, que fue cuando se recibió el primer gobierno frente amplista, y lo digo con la mejor intención para que nos entiendan, no estoy atacando a nadie en especial, pero que el primer presidente del Frente Amplio, por supuesto al que yo voté, en aquel momento le estaba haciendo un asado a Bush. O cuando en el 2011 el saliente presidente Vázquez, con una gran emoción, aceptó su cargo de asesor del Fondo Monetario Internacional. O cuando se brindó también a comienzos del 2015 frente a la Casa Blanca con champán, vimos a ministros de Estado de ese momento junto con el presidente electo. Entonces, esa parte, por un problema de historia personal, prefiero dejarla aparte. Esa es la parte imperialista que a mí no me gusta. Y en realidad yo me mantengo en los principios. No me gustó que el partido por el que yo, o la coalición por la que yo había luchado mucho tiempo, hiciera esas cosas. Ahora, a hacerse cargo. Porque cuando uno entra en esos juegos, después no le podemos poner límites, o es más difícil ponerle límites a potencias. Reitero, Estados Unidos, Rusia, Irán, bueno, las potencias que hoy tenemos en el mundo. En consecuencia, es un tema complejo. Yo lo que creo es que llegar, y me pareció una reacción, y así lo hice saber públicamente en mi cuenta de Twitter, que es la manera que me comunico muchas veces, me pareció una reacción infantil de la Cancillería. Porque yo creo que hubiera sido una posición mucho más digna y soberana no decir absolutamente nada. Porque esa resolución, ese comunicado que hizo Estados Unidos, lo hizo para su propia población. Podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo, pero en uso de su soberanía se lo hizo a su propia población. No nos dijo a nosotros lo que está pasando. Porque inferir, señor presidente, que la ciudadanía uruguaya va a ser tan influenciable como para creerse que estamos en una situación de inseguridad porque lo dicen los Estados Unidos, eso sí que es grave. Quiere decir que lo que ha ganado es el imperialismo cultural. Porque yo no subestimo a la ciudadanía uruguaya. Si la ciudadanía uruguaya entiende que hay problemas de inseguridad, y lo entiende, más allá de que el sector al que yo pertenezco no se sumó a la reforma constitucional, entendemos que hay un gravísimo problema de inseguridad y en todas las encuestas, en todas las consultas de opinión, el problema que aparece en primer lugar es la inseguridad. Recién después viene el empleo y perdimos lugar en la educación, que
en el periodo pasado estaba en primer lugar. Quiere decir que es la propia ciudadanía uruguaya la que llega a esas conclusiones. Porque realmente les digo, señor presidente, yo no puedo pensar eso de mis conciudadanos. Porque Estados Unidos, en uso de su soberanía, la que tiene derecho a la interna de su país, de recomendaciones que nosotros le damos a nuestros hijos y a nuestros nietos, en uso de nuestra soberanía, casi con el mismo lenguaje. ¿Pero qué nos está pasando? La Cancillería no debió responder, porque ahí lo que demostró la Cancillería es una falla grave y profunda en lo que son las relaciones internacionales. Porque si nosotros consideramos que nos avasallan por un simple comunicado que nos va a doler, obvio que nos duele, pero por un simple comunicado que le hacen a sus ciudadanos, es porque no confiamos en la soberanía del Uruguay. Y es porque no confiamos en la capacidad de la ciudadanía para saber decidir qué gobierno va a elegir. Yo no puedo, ni siquiera en uso de la imaginación más trasnochada, y por cierto que Trump no me gusta absolutamente nada, pero lo eligieron los norteamericanos. Es un presidente electo. Pero bueno, ni siquiera puedo en una imaginación trasnochada pensar que Estados Unidos lo hizo para meterse en la campaña electoral. Y si la gente piensa eso, y si la Cancillería piensa eso, borro lo de la gente, porque la ciudadanía uruguaya está en otra cosa, está preocupado justamente de los motochorros, entre otras cosas. Entonces, la ciudadanía uruguaya, ¿que es tonta? ¿Que es subnormal? No, es una ciudadanía absolutamente capacitada para decidir sobre su propio destino. Absolutamente capacitada. Y si se equivoca, como yo considero que la ciudadanía muchas veces se equivoca, pero siempre se le adjudica a Valle Ordóñez, es decir, es la única que tiene derecho a equivocarse. Pero por un comunicado interno de los Estados Unidos, por favor, lo digo con todo respeto, pero a mí me llama la atención, por eso rechacé enfáticamente el comunicado de la Cancillería. Y ni que tal vez los comentarios del señor canciller. En este país, en los últimos años, no se entienden lo que son las relaciones internacionales y el papel que tiene que jugar la Cancillería. Hay momentos, y así lo puse en mi cuenta de Twitter, yo pensé, ¿será una noticia falsa? Y lo digo de verdad, pensé que era una noticia falsa. No podemos caer a esos niveles de infantilismo internacional, porque la política internacional fue para el Uruguay el sostén de su pequeña superficie y de su poca población. Eso fue el gran sustento que el Uruguay supo construir durante décadas desde el comienzo de la vida independiente, porque lo primero que salimos a hacer fue a firmar tratados con los países y buscar el reconocimiento de los países cuando nacimos a la vida independiente. Y así se conformó una política internacional seria, donde realmente somos fundadores prácticamente de todos los organismos internacionales, y siempre fuimos chicos y siempre tuvimos poca población. Lo que teníamos era la seriedad que exige la política internacional. Y encima, como si fuera poco, señor presidente, como si fuera una mala caricatura todavía del comunicado, de lo que dijo el canciller, y ni que tal vez el inefable vicecanciller, que yo quisiera ver siempre a Nick Noboa, realmente, Venezuela sacó una comunicación igual. Disimulen, por favor, por lo menos. Eso también nos hace mucho daño. Eso también está mal. Porque no me van a decir, si ustedes piensan que Estados Unidos lo hizo para meterse en la campaña electoral uruguaya, y bueno, yo también tengo derecho a pensar, o cualquiera que pensara trasnochadamente, y bueno, lo hicieron porque son países amigos, que para nosotros es una dictadura, porque es calcada la comunicación, calcada. Mire, señor presidente, estos episodios que sucedieron en Estados Unidos y suceden con mucha frecuencia, son lamentables. Ahora, enrostrarle a los Estados Unidos esos problemas que tiene, y son problemas de los Estados Unidos, son soberanos para resolverlos. Lo harán bien o lo harán mal, y cada vez que votan, sabrán si están votando bien o mal.
¿Quiénes somos nosotros? Como tampoco son los Estados Unidos para decirnos a nosotros. Tampoco nosotros somos para decirle a los Estados Unidos si tienen que tener la ley del rifle. Yo no estoy de acuerdo, pero yo soy uruguaya, no soy norteamericana. Y ni tengo ganas de ser norteamericana, ¿eh? Nunca se me hubiera ocurrido siquiera ir a vivir a los Estados Unidos. En consecuencia, yo lo que creo que otra vez la Cancillería ha errado el camino. Miren, el comunicado de la Cancillería es lo que ha hecho que esto, que era una comunicación interna del gobierno de los Estados Unidos a su población, se haya convertido en un asunto político. Si no hubieran salido a decir las cosas que dijeron, todas y cada una desubicadas, sinceramente nadie se hubiera enterado. O muy poca gente. Vamos a ser sinceros. Armaron un escandalete tratando de hacerse los paladines de la soberanía, cuando en realidad las cosas de fondo no lo están demostrando ser, y tengo muchísimas ganas de hablar de las multinacionales, por esto. Ahora, la preocupación económica por el turismo, señor presidente, tiene que ser una preocupación de los uruguayos. Si no corregimos los problemas que tenemos de inseguridad, y no se lo adjudico a nadie en especial, pero tenemos problemas, y corrijámoslo nosotros. No que Estados Unidos no lo diga, entonces nosotros vamos a perder el turismo. Pero ¿qué nos está pasando? ¿Qué razonamiento básico estamos utilizando los uruguayos? Y lo digo con enorme respeto que sabe que le tengo a todos los colegas y en especial al diputado Pozzi. Pero estas cosas hay que dejarlas en claro. A mí Estados Unidos no me ofende, porque no ofende el que quiere, sino el que puede. Y la mejor manera, señor presidente, de defender al país es ignorar las cosas que hay que ignorar y darle importancia a las cosas que realmente merecen darle importancia. Detenernos en una resolución interna de los Estados Unidos y adjudicarle objetivos electorales, aparte de ser infantil, reitero, es de una enorme subestimación a la ciudadanía uruguaya, que realmente los que somos uruguayos y queremos al país, y estoy segura que todos lo queremos, pero nos estamos equivocando de la forma. Nos estamos equivocando de la forma. Yo confío en que la ciudadanía hará la valoración que tenga que hacer cuando tenga que votar, y no va a influir ninguna decisión ni siquiera decisión, un comunicado interno de los Estados Unidos a su población que lo hace regularmente. Si yo creyera que la ciudadanía uruguaya está tan vulnerable, realmente que a los Estados Unidos no me iría, pero seguro que me iría a otro país. No, yo creo que estamos muy fuertes y que ninguno de estos comunicados nos puede hacer tambalear, ni mucho menos preocupar a la Cancillería y las cosas que hemos tenido que hablar del canciller, y ni que hablar, reitero, del vicecanciller. Con esto creo que se hubiera evitado el país una situación que para mí realmente es vergonzosa, es de subestimación. Y el remate, la frutilla de la torta, y lo vuelvo a repetir porque creo que debe ser repetido, es que sale Venezuela a decir lo mismo que nosotros. Es un chiste. La gente los organismos internacionales, tanto que nos preocupa el Uruguay, los otros países que tienen cancillerías serias, les debe causar un poco de gracia, supongo yo. Y eso a mí personalmente, les digo, me molesta que el Uruguay esté en la palestra internacional por estas cosas que realmente no debieran haber sucedido. Estados Unidos a su gente que le diga lo que quiera. Nosotros tenemos que darnos al lugar que nos corresponde. Gracias, señor presidente.